¿Qué creo? Creo en la comunidad, creo en la unión, creo en lo que estamos haciendo. Creo en la fuerza que surge cuando voces y manos se unen a trabajar por un objetivo. Y es justamente como se forma Colmena, así que creo en eso, creo en la gente que identifica una necesidad y que trabaja y se une para poder abordarla. Es que me uno a Colmena Cimarrona y aporto mi granito de arena para esta lucha por la soberanía alimentaria. Soy una mujer afrodescendiente de la isla municipio de Vieques, Puerto Rico. Esta isla depende de un sistema de transporte marítimo para transportar combustible, alimentos y acceder a servicios de salud. Vieques actualmente importa más del 90% de lo que consume y los precios de los alimentos son 40% más altos que los de la Isla Grande. Durante más de 60 años mi comunidad fue el sitio principal de las prácticas militares realizadas por la Marina de Guerra de Estados Unidos. Estas prácticas militares contaminaron nuestra tierra con toxinas y metales pesados que han creado una cadena de degradación ambiental en el territorio. Yo soy parte de la Colmena Cimarrona. La Colmena Cimarrona es una organización sin fines de lucro fundada en el 2019, tras el paso del huracán María en el 2017. Un colectivo de mujeres se reunieron para apoyar a la comunidad, especialmente cubriendo temas de alimentación. Cuando pienso en las cosas que me motivaron a hacer algo, me veo yendo al supermercado y viendo estas góndolas vacías, deseando, queriendo comerme una lechuga fresca, un tomate, una ensalada bien rica, ir al supermercado y no poder encontrar esto. Y es una situación que ocurre constantemente, y más aún cuando el huracán María pasó, que estuvimos meses sin recibir, sin tener comunicación, sin tener servicios de luz, de agua. Fue una falta de servicios básicos que había en Vieques y en todo Puerto Rico. El pensar en que me quiero comer esto y no hay. Así que en Colmena Cimarrona veo este espacio, esta oportunidad de poder trabajar cuando alguien quiera algo fresco, accesible, a un precio justo, tenga una opción o un lugar a donde recurrir. La Colmena Cimarrona fue fundada ante la necesidad de atender la crisis sanitaria, alimentaria y social en Vieques. Con prácticas agroecológicas se rescató un terreno que convertimos en un oasis de esperanza, una finca comunitaria. A través de prácticas de economía solidaria, agroecología y apicultura, construimos soberanía alimentaria en el archipiélago puertorriqueño. Algo bien importante que hace Colmena es educar. Es una finca escuela, es poder promover estas prácticas agroecológicas, esta herramienta de libertad que es cosechar, sembrar tu propio alimento, de una forma que sea justa, sana y accesible. Definitivamente Catherine, además de que es líder y trabaja organizando, también tiene una ética de trabajo impresionante. Podía estar cansada, podía haber estado trasnochada estudiando y aún así le metía a la finca, que es un trabajo también bastante fuerte. Así que fue una inspiración verla acá en este rol en la finca, pero también haberla visto desarrollarse en su rol como maestra ahora, ¿verdad? Como educadora de esas próximas generaciones. Impresionante poder tener jóvenes así, ¿verdad? Que nos llenan de esperanza. Cuando pienso en el activismo juvenil, creo que le trae una llama diferente a la lucha, porque al haber jóvenes que continúan interesados en estos procesos de activismo, se aseguran que haya un relevo intergeneracional, que es sumamente importante porque estas luchas no van a acabarse ahora. Así que es importante que estas personas jóvenes sean impactadas por lo que estamos haciendo para que ellos continúen estas labores. Uno de los roles más importantes que pueden tener los jóvenes en este trabajo que estamos haciendo, ese trabajo de unir, de conectar, de llevar este mensaje hacia el futuro. Creo que es la manera en que Vieques y el mundo entero, ¿verdad?, puede solucionar o llegar, ¿verdad?, a soluciones más efectivas. Creo que en la comunidad es que está la solución.